como dicen algo, siempre un arte requiere de un artista, y la comunicación es crear videos, crear productos comunicacionales, crear muchas áreas. Entonces el comunicador se enfoca mucho en crear. Entonces, es eso lo que hace el comunicador en sí. Y a mí me preguntarás, dices, y ahora vos, Gonzalito, ¿cuál eres? ¿El pana, el comunicólogo o el comunicador? ¿Sabías que ser comunicador y ser comunicólogo son dos áreas distintas? Quédate que en este podcast justamente vamos a conocer la diferencia en estas dos áreas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Conecta y Comunica. Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio y en esta ocasión vamos a conversar y te voy a compartir la diferencia entre ser comunicador y ser comunicólogo. Son dos áreas distintas que justamente a la vez se complementan. Así que bien, antes de iniciar netamente al grano, les quiero contar que me encuentro en este súper lindo lugar. Al fondo de mí tengo la catedral, exacto, aquí en la Atenas del Ecuador, la ciudad de Cuenca. Y es un súper bonito lugar que justamente también les recomiendo a que vengan. No es publicidad pagada ni nada, pero ahí apostando nuestro granito de arena como comunicador que soy. Este lugar es el Negroni, justo aquí en el corazón de la ciudad, en el Parque Calderón. Bueno, bien, dicho esto, vamos ya a iniciar directamente en la información. ¿Cuál es la diferencia entre ser comunicador y ser comunicólogo? Principalmente vamos a iniciar desde esta área. El ser comunicador, cuando alguien estudia comunicación, tienes muchas áreas en las cuales puedes desenvolverte, desde ser productor audiovisual, ser profe de lengua y literatura en los colegios y muchas cosas más, que ya lo he hecho un video exactamente sobre este tema en uno de mis reels de Instagram, así que les invito a que vayan y que lo vean. Pero bien, centrémonos netamente en la diferencia entre ser comunicador y ser comunicólogo. Cuando una persona dice que es comunicador, es principalmente el estratega, es el que diseña los guiones, es el que está atrás, es el cerebro de toda esta área. Cuando uno ve productos comunicacionales como la fotografía o los videos, que se basa en tres áreas, como es la preproducción, producción, postproducción y la publicación. Justamente el cerebrito de todo esto es el estratega, es el comunicador. El comunicador justamente es el que da ese plus, es el estratega absolutamente de todo, el que planifica, el que hace los discursos. Cuando uno trabaja en una institución, ya sea pública o privada, siempre la máxima autoridad va a decir al departamento de comunicación, al comunicador: oye, ñaño, ahorita haciendo un discurso porque tengo que decir en tal lugar. Entonces el comunicador netamente se sienta y hace el discurso para las personas. Asimismo, el comunicador es el que hace los boletines de prensa. El periodista, que es un área de la comunicación, también se enfoca mucho en ejecutar todo el tema de la comunicación. Y hoy en día, incluso que ya estamos con temas de inteligencia artificial y todo, es el comunicador que todos los productos comunicacionales los conecta justamente con la IA y se genera un gran resultado. El comunicador entiende los conceptos de cómo transicionar, cómo crear contenido para radio, prensa, televisión y redes sociales. Entonces, yo honestamente lo considero que es básicamente el estratega. Es eso, el estratega, el que ejecuta absolutamente. Me gustan estas dos palabras: el que ejecuta, el estratega y el que ejecuta. Entonces, tú al comunicador le dices: oye, ñaño, ¿sabes qué? Tengo esta idea de hacer este video. El panda te va a decir, el comunicador: ñaño, sentémonos y organicemos, a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo quieres? ¿En qué formato? ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo hay? Y te produce absolutamente todo. De igual forma, el comunicador dice: oye, ñaño, necesito hacer un súper buen discurso, sentémonos y hagamos. Entonces el panda dice: listo, ¿cuál es la idea? Ejecutemos, hagamos tu discurso, listo, aquí está. Entonces, es decir que el comunicador, de toda la idea que tú tienes, la ejecuta y la lleva ya a un plano, a una producción básicamente, ya sea la creación de un boletín, ya sea todo. Es como decir en palabras concretas, tú al comunicador exactamente le dices lo que tienes en mente y él lo crea como un verdadero, como dicen algo, siempre un arte requiere de un artista, y la comunicación es crear videos, crear productos comunicacionales, crear muchas áreas. Entonces el comunicador se enfoca mucho en crear. Entonces es eso lo que hace el comunicador en sí. Ahora vamos a la otra área, que es el hecho de ser básicamente
de ser comunicólogo. Ahora bien, ¿qué hace netamente el comunicólogo? Una vez descrito lo que hace el comunicador, pues básicamente el comunicólogo es el que entiende las teorías y es el que, como decir, el comunicador, un ejemplo poniéndonos en la playa, un comunicador que justamente va a la playa, ¿cierto? O una persona más que un comunicador, una persona que va a la playa, ¿no es cierto? Antes de entrar deja huellas, ¿no es cierto? Antes de entrar en la arena y todo. Y el comunicólogo estudia esas huellas, qué tipo de huella es, de qué tipo de ser humano es, con qué rasgos de ser humano, de qué edad es esta huella. Entonces es un ejemplo muy bonito para hacerte justamente entender este tema. Es decir, una vez que todo lo ejecuta el comunicador, el comunicólogo entiende todas las teorías que está atrás del tema. Hablar frente al público yo siento que también es una de las habilidades que es enseñable, pero que es muy importante en la actualidad. Entonces el comunicólogo entiende estas teorías, de dónde. Yo recuerdo que en la universidad también tenía muchas áreas, hablábamos de la teoría de Lazarsfeld y todo, que a mí me parecía, puchicas, oiga, potente, ¿sabes? Me confundía ahí, pero decía que interesante, ¿no? Es saber, atrás de un producto comunicacional, el comunicólogo entiende todo ese proceso, cuáles son las teorías de colorimetría, de talonaje y muchas áreas más. Entonces, es como decir, el comunicador ejecuta y el comunicólogo estudia todos los tipos de ejecución que hay y de dónde viene esta ejecución. Entonces, básicamente está muy conectado a esto. ¿Y en qué área se podría trabajar un comunicólogo? Eso también es importante decir. Siempre ellos tienen un súper buen campo en la academia. El ser investigadores, el estar en la academia, investigando, creando, descubriendo, viendo qué hay atrás de todo el área de la comunicación. Entonces, es algo muy bonito también entender todos estos procesos, porque muchas de las veces piensan que ser comunicador también se le puede, depende también el gusto, pero es esta la diferencia entre ser comunicólogo, el pana que ejecuta, el que diseña, el que está en la onda donde las papas queman, y el comunicólogo que estudia las teorías, que analiza todos los comportamientos, que descubre de dónde viene todo lo que hacemos. Y es un súper buen campo para los comunicólogos del tema esto de la academia, de estar creando, ser investigadores y demás. Entonces, básicamente, esta es la diferencia entre estas dos áreas. Bien, ya para ir cerrando y antes de cerrar, más bien, y a mí me preguntarás, dices, y ahora vos, Gonzalito, ¿cuál eres? ¿El pana, el comunicólogo o el comunicador? Pues les cuento que yo me defino más como un comunicador. Yo soy el pana que estoy puchicas ahí, el cotorreo, como dicen los mexicanos, ahí conversando, ejecutando, diseñando, como ya lo habrán visto en distintos productos comunicacionales que lo he creado. Entonces, también en la universidad conocí a algunos amigos que estaban estudiando comunicación con el enfoque a ser comunicólogos. Les decían que les gustaba mucho la investigación y ahí estaban con el tema esto de la epistemología, que la epista y que hacer epista y demás. Entonces, ya, interesante, pero no siento que no es lo mío. Pero es interesante también de ladito ahí conectar también las teorías con la práctica y es algo súper interesante. Entonces, yo me considero un comunicólogo porque me gusta estar ahí, me considero un comunicador porque me gusta estar diseñando, ejecutando, conversando con la gente ahí, haciendo algo chévere y demás. Entonces, soy más de ese lado. Sin embargo, también hay que resaltar todo lo que hacen los comunicólogos, el hacer ciencia, el diseñar, el entender. Entonces es algo súper interesante. Bueno, ese es mi perfil. Bueno, eso es lo que les digo. Así que bien, llegamos a la parte final de este episodio de este podcast que conecta y comunica. Les invito también, justamente antes de cerrar ya este episodio, les invito a que interactúen con el contenido, que valoren con las estrellitas este episodio de podcast y asimismo en mi Instagram, @soygonzalopadilla, les invito a que se unan también a esa comunidad y pueden también dejarme distintas ideas de contenidos que les gustase que hiciese. Así que bien, de esta manera llegamos al final de este contenido y así también te dejo una pregunta muy importante. Cada vez que tú conozcas a alguien que diga, estoy estudiando comunicación, también pregúntale, ñaño, ¿eres comunicador o eres comunicólogo? Cuéntame. Entonces ahí súper bien también eso, dejar ahí un granito de arena. Así que bien, de esta manera llegamos a la parte final de este episodio de este podcast. Una vez más te invito a que valores con las estrellitas de este podcast, te unas aquí en la comunidad de Spotify, que estamos creando súper buen contenido enfocado al tema de la comunicación y demás. Así que bien, de mi parte ha sido un gusto, soy Gonzalo Padilla y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.